todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana de Francia. Ella fue una princesa francesa que sería conocida por ser la hija póstuma del rey Felipe VI de Francia, además de que su prematura muerte causó cierto revuelo en su tiempo, ocasionando que su prometido llegase a acusar de brujería a una matrona que acompañaba a la princesa en su camino hacia el reino de Aragón. Esta biografía es realizada por petición de Noemi Elizabeth Cruz. Juana de Valois y de Brou nació en el mes de mayo de 1351 en algún punto de Francia. Ella fue la única hija nacida del matrimonio formado entre el rey Felipe VI de Francia y su segunda esposa, la reina Blanca de Navarra. La niña tendría varios medios hermanos nacidos del primer matrimonio de su padre con la reina Juana de Borgoña. La princesa fue una hija póstuma de dicho monarca francés, debido a que su madre se encontraba embarazada de pocas semanas cuando se produjo el fallecimiento de su padre, naciendo 9 meses después de haberse producido esta muerte. Cuando la niña nació, ya se encontraba reinando su medio hermano, el rey Juan II de Francia, pero su madre decidió abandonar la corte francesa al poco de haberse producido su alumbramiento, instalándose así junto a la recién nacida en el castillo de Neaufle-Saint-Martin, el cual había sido un regalo de bodas por parte de su fallecido marido. Juana creció en aquel castillo francés, permaneciendo así lejos de la corte francesa. Su madre se dedicaría a la administración de las tierras que rodeaban el castillo en el que vivían, además de que se dedicó plenamente a la crianza de su única hija, siendo una madre cariñosa y atenta. La princesa sería educada por su propia madre, recibiendo una exquisita educación para la época, debido a que su progenitora era una mujer muy culta que poseía amplios conocimientos, además de practicar alquimia. Juana pronto se convertiría en una princesa bastante pretendida, ya que era la única hija que le quedaba al fallecido rey Felipe VI de Francia, al haber fallecido las otras hijas que éste había tenido con su primera esposa, además de que era la medio hermana del rey Juan II de Francia, convirtiéndose en una prometida bastante interesante para todo aquel que quisiera establecer lazos amistosos y familiares con la familia real francesa. En el año 1370, la princesa acabaría quedando comprometida con el príncipe heredero de la corona aragonesa, Juan, el futuro rey Juan I de Aragón, firmándose un acuerdo matrimonial entre ambas casas reales el 16 de julio de dicho año. Tras quedar oficialmente comprometidos, Juana se despidió de su madre y demás familiares, iniciando así su partida hacia los dominios de la corona aragonesa junto a su séquito, que estaría formado por sirvientes, nobles y curanderos, los cuales tendrían que velar por la seguridad de la princesa hasta su llegada a la ciudad de Perpiñán, lugar donde se había acordado el celebrar la boda de los prometidos, destacándose especialmente la presencia de la matrona judía Bonanada, una mujer que destacó en su tiempo por sus amplios conocimientos sobre medicina y que había servido a importantes familias nobles. Durante aquel viaje, Juana cayó enferma de gravedad y falleció poco después en la ciudad francesa de Lisieux, muriendo el 16 de septiembre de 1370 a los 20 años de edad. La muerte de la princesa sería muy sentida por la familia real francesa, especialmente por su madre, quien perdería a la única hija que había tenido y que había criado con tanto esmero.
La noticia de la muerte de Juana conmocionó a la corte aragonesa y el príncipe Juan no tardó en acusar a la matrona Bonanada de estar detrás de la muerte de su prometida, ordenando su encarcelamiento tras acusarla de brujería sin prueba alguna. 3 años después, el rey Pedro IV de Aragón y su esposa, la reina Leonor de Sicilia, le hicieron llegar varias cartas a su hijo, el príncipe Juan, para que liberase a la matrona, asegurando en estos escritos que Bonanada no era culpable de todo lo que se le acusaba y que era una gran profesional, asegurando que necesitaban sus amplios conocimientos sobre medicina de la mujer para futuros partos, algo que convenció al príncipe, el cual ordenó su liberación inmediata. Bonanada continuó desempeñando su labor como matrona y fue una mujer muy solicitada entre la alta nobleza y la realeza aragonesa. Incluso asistió a la reina consorte de Castilla, Leonor de Aragón, cuando ésta alumbró a su hijo, el infante Fernando de Antequera, quien se convertiría en rey de Aragón bajo el nombre de Fernando I. También asistió a la reina consorte de Aragón, Violante de Bar, esposa del rey Juan I de Aragón, asistiendo así en el parto a la esposa del hombre que en su día la ordenó arrestar. Los restos mortales de Juana descansan en la Basílica de Saint-Denis de París, aunque su tumba, como la de otros miembros de la realeza, fue profanada durante la Revolución Francesa. No hay mucho más que decir sobre Juana. Ella fue una princesa más de su tiempo, que fue comprometida con un príncipe heredero para establecer una alianza amistosa con otra casa reinante, pero por desgracia acabaría falleciendo de camino hacia el reino que en teoría iba a ser su nuevo hogar. En aquellos tiempos era bastante fácil el fallecer a causa de cualquier enfermedad, complicación de salud o infección que en nuestros días tendría curación, pero en aquellos tiempos resultaba ser mortal, además de que también era habitual que ante cualquier extraño suceso se acusase de brujería a cualquier persona que a lo mejor tuviese más conocimientos de lo habitual, ya que era una manera de intentar explicar así un suceso que para la época se escapaba de la comprensión de la sociedad de entonces. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juana de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Noemi Elizabeth Cruz también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a alguna princesa que haya fallecido mientras se encontraba de camino hacia el lugar donde la esperaba su prometido para casarse. Y con esto me despido. Hasta la próxima.